con valor. Libertópolis presenta a Marta Yolanda Díaz Durán y Jorge Jacobs en Todo a Pulmón. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. When I get older, I will be stronger. Call me freedom, just like the wave. And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back. Todo a pulmón. Todo a pulmón. Muy buenas tardes, estimados amigos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Todo a Pulmón. Los acompaña Marta Yolanda Díaz Durán y es para mí un gusto estar con ustedes hoy martes 12 de marzo del año 2019, estar con ustedes para comentarles los hechos nacionales e internacionales más relevantes en ese camino que andamos juntos pero no revueltos. Eso sí, en ese camino nos enriquecemos los unos a los otros, apoyándonos en ese esfuerzo para que el esfuerzo vaya, si no va a ser menor, al menos al sentirse compartido, se logre pienso yo, se logre el superar la etapa primera, que es esa etapa de, bueno, pues hay que hacer el trabajo de pensar, porque una vez entendemos el gusto que ese trabajo nos provoca, ese trabajo de aclararnos las ideas, sin duda va a cambiar nuestra vida y nuestra forma de enfrentar esta existencia única e irrepetible de cada uno de nosotros, que vamos a coincidir en un espacio de tiempo, y en el caso específico de ustedes, la mayoría de los que nos escuchan en Guatemala, también en un espacio. Vamos a coincidir en tiempo y en espacio. Y ese tiempo y espacio nuestro, si queremos que nos permita alcanzar nuestro propósito moral más alto, el propósito de ser felices, amigos, porque nadie más que usted puede experimentar su felicidad, por eso debe de ser tan importante. Pues bueno, el acompañarnos es parte de esa felicidad. Pero bueno, en fin, hay notas que no son definitivamente esas que nos hacen sonreír, sino todo lo contrario. En algunos casos hasta nos pueden sacar alguna lágrima, porque sin duda, imagino que muchos de ustedes, apreciables oyentes, particularmente los liberhéroes que ya han compartido Todo a Pulmón, estos 14 liberhéroes que incluyen entre otros a Michelle Fernández, a José Calderón, a Iris Tobar, también a Judith Rodríguez, vean qué alegre, Salvador Orellana Pontaza, Dina de Rivas, que por cierto le tengo una sorpresa, Dina, que era de las que ayer nos preguntaba acerca de la candidatura, entre comillas, presidencial de nuestra amiga Gloria Álvarez. Pues bueno, Dina, hoy a las 6 de la tarde, vía Skype me va a acompañar en Contravía PM Gloria Álvarez, así que ella Dina le va a resolver las dudas de cuál sería su propuesta en un futuro si acaso se llegara a presentar, porque como bien aclara Gloria en el video que se convirtió viral ayer, ella ni tiene todavía la edad mínima que se exige para participar en una contienda electoral, ni forma parte de ningún partido político. Ella realmente lo que hizo es un ejercicio para cuestionar a los candidatos,
actuales, de lo que, repito, con más detalle nos va a platicar Gloria hoy de 6 a 7 de la noche cuando me acompañe en Contravía PM. Pero mientras yo regreso al contexto de Todo a Pulmón, agradeciéndole también a Lorena Juárez de Rosales, a Juan Godínez y bueno, a todos aquellos que se han ido sumando mientras yo he ido saludando a quienes ya han compartido Todo a Pulmón, como es el caso de Karin Rademan, Mariana García, Aida Reyes, Juan Carlos Ceballos Schaefer, Raquel Misrají Levi, y bueno, y a todos los demás ya los he saludado y ya les he agradecido que estén compartiendo con nosotros no solo el tiempo y el espacio que es Todo a Pulmón, sino también estén compartiendo nuestros programas con otros para que los logremos convencer a una parte, por supuesto que yo no voy a falsear la realidad, pero si logramos convencer a una parte de nuestros compatriotas que son indiferentes o los que están ya desencantados o hartos de temas políticos, si los logramos convencer que con ignorar la realidad lo único que logramos es complicarla, y que aunque sea duro, aunque nos moleste en muchas ocasiones tener que hablar de lo que hacen o no hacen los políticos, particularmente aquellos que llegan al ejercicio del poder, vale la pena hacerlo. Pero bueno, entre los temas que tenemos para compartir con ustedes hoy, más adelante yo espero el poder tener el tiempo de hacer una reflexión sobre una nota que me pareció muy interesante de Publi News International, que tiene que ver con la leyenda que se ha creado alrededor de la figura del Chapo Guzmán. Veamos, por aquí tengo el nombre de es el pueblo que se llama el Badiraguato, si entiendo yo bien mi letra, donde imaginen ustedes un criminal como el Chapo Guzmán es un ejemplo para los jóvenes. Entonces, por la mañana, brevemente compartiendo con mi amigo Luis Figueroa vía telefónica, le mencionaba este artículo que le decía, mira, aquí lo estoy leyendo detenidamente porque es impactante cómo esa intervención de los gobernantes en áreas que no les corresponden, aunque sea buena la intención detrás de la prohibición de que se produzcan, distribuyan y consuman ciertas sustancias que pueden hacer daño al ser humano, a pesar de que hay una buena intención detrás, lo único que han provocado es mayores tragedias, han provocado un mayor consumo. Imaginen ustedes qué ironía de todas estas sustancias prohibidas. Además de eso, han logrado el acabar con una moralidad objetiva que lleve a estos jóvenes a tener otros héroes, a tener otras figuras que les permitan no morir jóvenes, como relata esta historia que quiero conseguirles para leerles algunos párrafos porque me pareció muy interesante, pero que tengan otros ejemplos, otras figuras a quienes imitar, de quienes aprender, y no criminales como el Chapo Guzmán. Porque como cuentan en este reportaje que me pareció muy interesante, hay muchos jóvenes que se prestan a hacerle cualquier mandado a los narcotraficantes y muchos de esos mueren precisamente en el proceso de quedar bien con los narcos, con la expectativa de pasar a formar parte de sus pandillas, entrar a esas estructuras criminales que asesinan, que secuestran, que violan, que extorsionan, pero que tienen sus feudos donde son considerados como los patrones, llegando algunos a tener una ya hasta una posición como de santos patrones dentro de estas comunidades, y uno de estos que mencionan es precisamente a Jesús Malverde, que recuerdo que hace algunos años nosotros que conocimos la historia de este personaje la compartimos con los oyentes. Pero bueno, en fin, al final la idea yo de mencionar este reportaje era para comentar cómo ese intervencionismo en los gobernantes, el origen de todos nuestros problemas.
poder que gozan de intervenir en áreas que no les corresponde, abandonando sus funciones propias de los gobernantes. Pues al fin el Estado, como lo hemos comentado en tantas ocasiones, no es nada más que una abstracción. Aunque por la mañana yo pensaba, y decía esto, se lo tengo que mencionar a los oyentes, por la mañana yo pensaba en que, irónicamente, el Estado es solo la excusa de muchos, que algunos saben que es solo una excusa, porque reconocen que el Estado es solo eso, es solo un concepto, es una abstracción en la cual hasta nosotros los ciudadanos formamos parte, porque la más objetiva de las definiciones de Estado que podemos encontrar para todos los gustos, parece ser que se está convirtiendo en un término ambiguo, el término Estado, pero la que a mí me parece la más objetiva y epistemológicamente mejor construida de las definiciones de Estado es aquella que dice que es un concepto que incluye, es un concepto político que incluye un conjunto de normas, un territorio, la población dentro de ese territorio y el gobierno de ese territorio, que permiten esas normas regular la convivencia en teoría pacífica entre los miembros de ese territorio. Entonces, el Estado, al final, pienso que una de las mejores definiciones que hemos escuchado de este término es la que nos dio Frédéric Bastiat allá en 1848, que también ya les he mencionado en otras ocasiones, es cuando curiosamente se publica el Manifiesto Comunista que ha sido tan influyente a nuestras en el siglo XX y lo sigue siendo hoy en el siglo XXI. El Manifiesto Comunista, que considero que es al final la obra más importante a conocer tanto de Karl Marx como de Friedrich Engels, y lo digo con conocimiento de causa porque he leído varios de los ensayos y los escritos de estos dos personajes. Del Capital sí tengo que reconocer que me dio muchísima pereza cuando lo comencé a leer, dije esto no tiene ningún sentido y opté por leer un resumen ejecutivo, pero sí he leído otros ensayos de ellos, pero probablemente el más influyente de estos es sin duda el Manifiesto Comunista, que también se publica en 1848, y pienso qué diferencia hubiera sido para la vida de miles de millones de personas si el más influyente de estos dos documentos que se presentaron, de estos dos trabajos intelectuales que se presentaron en 1848, hubiera sido el de Frédéric Bastiat. Qué diferente hubiera sido la calidad de vida de millones de seres humanos que hemos vivido desde 1848 a la fecha. No quiere decir que hayamos nacido en 1848, pero me refiero a todo ese periodo que pudo haber sido influido intelectualmente por los escritos de Frédéric Bastiat. Pero bueno, en fin, en el ensayo que además de eso es breve, si recuerdo no son más de 10 o 12 páginas, si mucho, en ese ensayo, porque realmente Bastiat era más un periodista que un filósofo de largo aliento, como es el caso de Ayn Rand, Aristóteles, o aún algunos con los cuales pues no voy a compartir muchos puntos, pero considero que hay algo rescatable e interesante en su trabajo, como es el caso de Wittgenstein o de pensando en los del siglo XX o de Bertrand Russell, que me parece más interesante que Wittgenstein. Pero bueno, en fin, en lugar de seguir yo recitando nombres que probablemente no tienen ninguna relevancia para la mayoría de nuestros oyentes, quiero regresar a lo que estaba hablando yo, el tema del Estado. El Estado, dice Bastiat, es esa abstracción por la cual todos quieren vivir a costa de los demás. Imaginen eso, o sea, el vivir de una forma parasitaria. Ese es el llamado que hacen tantos cuando hablan de que el Estado se haga cargo de nuestra salud, que el Estado se haga cargo de nuestra educación, que el Estado se haga cargo de la vivienda, que el Estado se haga cargo de la recreación, y así que el Estado se haga cargo hasta de lo que podemos consumir o no podemos consumir, como es el caso
de esta guerra perdida contra los narcotraficantes, porque al fin no es contra las drogas, que se multiplican, atrapan a uno y surgen 3 detrás de él, como que si fueran, yo qué sé, no sé si ustedes han visto Los Increíbles 2. Yo recuerdo también que comenté que una de mis caricaturas preferidas es definitivamente Los Increíbles 1, y sigue siéndola, después de que ya vi Los Increíbles 2, pero y recién la vi este fin de semana, por eso la tengo presente. Pero Jack, el bebé de Los Increíbles, tiene el poder de multiplicarse. Bueno, él tiene muchísimos poderes, este bebé. Pero uno de los poderes que tiene es el de multiplicarse. Entonces es divertido que cuando, como él no puede controlar sus poderes, yo que ya no recuerdo, bueno, cuando no le daban galletas aparecía el monstruo verde que se convertía en fuego. Y luego de repente se multiplicaba y había un montón de bebés corriendo por todos lados. Pues bueno, algo similar es lo que sucede con todos estos criminales cuando alguno es capturado. Y luego, para ir terminando en lo que me pareció interesante la lectura de esta investigación que hizo Publinews International, es el cómo la gente en este pueblo, que otra vez permítanme que lo lea, porque es así, que no sé por qué no se me queda este nombre, en fin, el nombre de, 12 del 3, aquí estamos, no, este no es, aquí está, Badiraguato, resulta que la gente está llorando por el Chapo, y está esperando que se logre escapar de nuevo, en fin. Repito, si la logro conseguir, porque pues no tenemos nosotros en Libertópolis, me parece extraño que no tenemos una copia de Publinews que la regalan, y no lo he encontrado todavía en internet. A lo mejor alguno de mis oyentes pilas ya lo consiguió y me lo comparte, que me gustaría hasta poderles leer algunas partes que me parecieron interesantes de esta investigación. Pero bueno, al final, como les mencionaba, el Estado es solo esa excusa para darle poder a los gobernantes, porque son los gobernantes quienes van a actuar en nombre de esa abstracción. Y como lo hemos mencionado también en tantas ocasiones, como bien lo dijo Lord Acton, el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y ese es el origen de nuestros problemas, todo el poder que gozan los gobernantes, que al final los aleja de las únicas funciones que justifican la existencia de un gobierno. Hemos ya en otras ocasiones también hemos compartido con ustedes de una forma lógica, hemos explicado y los hemos invitado a ustedes también a que nos hagan preguntas. En esos programas, en la mayoría de las veces nos ha acompañado el profesor Warren Orbo, que hablamos de la naturaleza del gobierno, qué es lo que justifica la existencia del gobierno. Yo ya he comentado en varias ocasiones que hace algunos años yo simpatizaba, o sea, tenía cierta inclinación a simpatizar con el anarcocapitalismo, porque decía, no, si el origen del problema es que hayan personas que tengan un poder monopólico sobre el resto y que puedan intervenir. Y cuando yo me di cuenta que la clave estaba en ese término, intervenir en nuestras vidas, entendí que el problema era el poder de intervenir en las vidas de los otros, en la vida, en la propiedad y en mis decisiones libres, porque no es lo mismo ser libre que ser un libertino también. Esto es una de mis clases preferidas con mis estudiantes de ética, la libertad, donde definimos de una forma donde definimos y discutimos lo que es la libertad y por supuesto lo diferenciamos de lo que es el libertinaje. Entonces, una vez yo, al hacer ejercicio de mi libertad y decidir sobre mi vida y decidir sobre mis bienes a partir de mi juicio propio y a partir de mis metas, de mis objetivos, si yo al decidir actuar no violento la vida, la libertad y la propiedad de los otros, no tiene por qué intervenir en mis decisiones el gobernante. Entonces fue cuando dije, no, sí, tienes razón, o sea, no es función de los gobernantes intervenir, funciones de los gobernantes es velar porque haya seguridad y haya justicia. Y todo esta
esta introducción, que hoy sí tuve muchas digresiones y me disculpo con los oyentes, me lleva a terminar con una reflexión en lo que respecta a esas las dos funciones primordiales del gobierno. Una reflexión a la cual me lleva la trágica muerte de esta joven inglesa, Catherine Shaw, que vino a conocer nuestra hermosa Guatemala, porque nuestra Guatemala es hermosa, pero por lo visto vino sin conocer los riesgos que implica vivir en nuestro país. Por supuesto que no fue la única mujer asesinada en los últimos días en nuestro país, porque no fue asesinada ayer. Ayer encontraron su cadáver, pero fue asesinada, ya estaba en estado de putrefacción, entiendo yo, el cadáver de esta joven inglesa, y pues bueno, lo que significa que fue asesinada hace ya varios días. Y ayer asesinaron a otros compatriotas nuestros. Hubo una que yo solo vi los titulares y no profundicé en la noticia, pero me llamó la atención. Era de un hermano que por celos había asesinado a la hermana y después se había suicidado. Y yo dije, no, esta debe ser una historia de esas truculentas y ahorita ya suficiente tengo con la historia de esta joven británica. Pero sí recuerdo haber visto el titular y que me impactó y dije, pues, qué cosa en nuestra Guatemala. Así es, vivimos con un riesgo enorme. ¿Por qué? Porque los gobernantes, ni los actuales, ni los anteriores, ni los por venir, y esto es algo que tenemos que reconocer, van a poder solucionar estos problemas y reducir el riesgo de vivir en nuestra Guatemala, a menos que entiendan que se deben de enfocar en las funciones que son propias de la naturaleza del gobierno, y esas son solo dos: brindar seguridad y velar porque haya justicia. Es la existencia de los antisociales, estos que asesinaron a Catherine, y aquellos que atentan contra la vida de otros compatriotas nuestros o no en nuestro país. El motivo, y en nuestro país y en cualquier lado, el motivo por el cual justifica la existencia que se les otorgue cierto poder a los que llegan a gobernar, pero solo para eso, para velar que no se viole la vida, la libertad y la propiedad de los demás, y que cuando hayan violaciones se haga una investigación justa y objetiva para encontrar a los responsables, poder presentar de una forma coherente y científicamente comprobable quién es el que se considera el culpable, y después de un juicio donde se respeta el debido proceso, si es encontrado culpable por sus pares, si acaso algún día llegamos a tener nosotros en nuestro país la figura la figura de los tribunales en los cuales se le llama a los ciudadanos a tomar la decisión a los pares. No es el juez, sino es el jurado el que decide si es o no culpable el acusado. El juez lo que hace es imponer la pena. Si se llegara a dar ese tipo de tribunales en nuestro país, pues sería importante, una vez se pruebe sin lugar a dudas que el acusado es culpable, que la pena que le imponga el juez sea la de compensar a sus víctimas. Y por supuesto hay casos como este, en el cual la víctima principal ya no puede ser compensada porque se le robó lo más valioso que tenía, que era su propia vida. Sí hay otras víctimas a las cuales compensar, y pensaba en el caso de los padres que han compartido, de los padres de Sean, que han compartido videos sumamente conmovedores, y hoy piden que al resto de personas que no especulen en lo que respecta a cómo pudieron haber sido los últimos minutos o la última hora de vida
de su hija, que lo respeten, que al final su hija murió haciendo lo que ella amaba, ver amaneceres, subir montañas, etcétera. Y pienso que lo podemos hacer, y yo como alguien que le gusta viajar y conocer el mundo, pensaba que no nos podemos nosotros, por este tipo de situaciones que se dan en Guatemala y en otros lados, no nos podemos nosotros limitar a ser felices, pero sí nos debemos de informar cada vez que visitamos un lugar de los riesgos que corremos para no terminar demasiado pronto nuestra existencia única e irrepetible. Y al fin, yo no sé si esto va o no a afectar de una forma sustancial el turismo en nuestro país, que yo sé que es una fuente de ingresos importante para muchos de nuestros compatriotas. Pero al final, lo triste y lo lamentable es ese riesgo con el cual vivimos nosotros y aquellos que nos visitan. ¿Y todo por qué? Todo porque los que quieren llegar al ejercicio del poder están más interesados en ver cómo van a ir a robar o a extorsionar o a conseguir una mullida plaza en la burocracia estatal parasitaria en nuestro país antes de cumplir con sus funciones. ¿Y por qué? Porque tienen el poder. Tienen el poder de otorgar privilegios, tienen el poder de otorgar prebendas, tienen el poder de complacer a aquellos que los van a, entre comillas, sobornar. Sí, como que si les torcieran el brazo, por favor, los obligan a recibir el dinero. No, lo reciben porque tienen algo que vender. Y lo que nosotros los ciudadanos debemos entender es que si queremos que Guatemala cambie, debemos de acabar con ese poder que pueden vender los que llegan al gobierno. Tenemos que tener clarísimo que puede ser que llegue, y aquí lo tengo anotado. ¿Se recuerdan que les dije que ahora en adelante, para que no se me perdieran las ideas, digo, y porque luego tengo tantas y se me olvidan, que iba a empezar a apuntar? Pues bueno, aquí una de las que tenía, por cierto, más adelante vamos a hablar de la ley de reconciliación y de otras cosas, porque sí las tenemos previstas para hoy en todo pulmón. Pero lo que yo quería comentar es que hay que tener cuidado con la retórica anticorrupción, a lo cual, por cierto, les quiero recomendar que lean el artículo de Hugo Maúl de hoy en el periódico, porque precisamente de esto habla él. Porque aunque llegue a la presidencia la persona más honrada del mundo, aquel que sería incapaz, pero ni siquiera de robar un aliento ajeno, eso, hasta poeta me vuelvo. Aunque llegara como presidente a ocupar ese cargo, la persona que estuviera a un paso de ser nombrado el incorruptible, que recuerden que ya uno lo fue en la Revolución Francesa, ni más ni menos que Robespierre. Y veamos lo que hizo el incorruptible, qué horror con el poder que tenía. Pues bueno, aunque fuera esa persona y no fuera como Robespierre, que va a mandar a la guillotina a todos aquellos que se atrevan a cuestionarlo, sea quien sea, que llegue efectivamente una persona honesta, una persona honrada, una persona que se valora a sí misma y que no va a tomar nada que no se haya ganado justamente. Aunque eso sucediera y esa persona nunca robara un solo centavo ni extorsionara, no va a acabar la corrupción. ¿Por qué no va a acabar la corrupción? Porque la corrupción va a continuar en toda esa burocracia estatal enorme a la cual yo hacía referencia, que se ha construido a partir de todo el poder que se le ha otorgado al gobierno. ¿Y cómo han adquirido ese poder? Lo adquieren cada vez que les pedimos a los gobernantes que hagan algo que nos corresponde hacer a nosotros mismos. Pero bueno, en fin, he llegado al final de mi digresión de hoy, amigos, o mis digresiones de hoy.
Así que me voy a ir a una breve pausa y cuando regrese voy a agradecer a los oyentes que se han unido a esta transmisión, siempre recordándoles que esperamos poder llegar a al menos a 75 veces compartido nuestro programa. Y vamos por 32, lo que quiere decir que todavía estamos lejos de alcanzar esa meta. Así que cuando regrese espero que este 32, pues bueno, voy a soñar, esté llegando al menos a 50 para que motive a los que nos están acompañando en la 102.1 a conectarse, saludarnos si quieren o solo compartir el programa, pero animarlos a que den la batalla de las ideas, porque recuerden que esta batalla la estamos dando por nosotros mismos, por usted y por sus seres queridos. Yo por ello lo hago, yo lo hago por mí porque quiero vivir en Guatemala, independientemente que me encante viajar. Mi hogar está en Guatemala. Lo que yo más valoro está en Guatemala. Lo que yo más amo está en Guatemala. Y quiero que Guatemala cambie, porque quiero vivir en una sociedad de personas libres, de personas responsables, que encuentran menos obstáculos en su camino en la búsqueda de su felicidad. Donde mis compatriotas no tengan que emigrar y morir tantos en el camino, porque no encuentran una oportunidad de trabajar en Guatemala y mejorar su calidad de vida. Por eso yo, Marta Yolanda Díaz Durán, doy la batalla de las ideas. Regreso con ustedes en unos minutos ya en compañía de Jorge Jacobs. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo a Pulmón y lo primero que quiero hacer es darle la bienvenida a nuestro amigo Jorge Jacobs. George, buenas tardes. Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Y antes de que continuemos con lo que tenemos planificado para ustedes hoy, apreciables amigos, lo que yo quiero es recordarles lo importante que son ustedes para nosotros y por eso queremos que se cuiden, queremos que disfruten su vida. O sea, cuando yo termino los programas deseándoles que sean felices, es un deseo auténtico, es un deseo honesto. Pero yo sé que para ser felices nos va a facilitar muchísimo tener buena salud. Por eso es que yo les recomiendo que tomen los productos de ELA, tanto la Equinacia Blend líquida de ELA que encuentran en las tiendas de GNC o GNC, o el que ahora estoy yo enfatizando. ¿Por qué? Porque sé que es menos conocido para los oyentes, que es el Aloe Vera Gel de ELA, que nos sirve para cuidar nuestro sistema digestivo y disfrutar de toda esa comida rica, picante. A mí me gusta la picante, me encanta el chipotle, me encanta vamos a ver, el chile comanero, me encanta. Jorge solo sonríe porque él no es muy de picantes, pero ya no tanto como eras hace algunos años, George. Pues me gusta el chipotle y algunos otros, pero sí, con mucha moderación. A mí sí me encanta. Si voy a ir a comer platos de la India, voy a sin duda a pedirlo. No lo voy a pedir el más picante, porque eso sí ya aprendí. Y ni siquiera el Aloe Vera Gel de ELA, aunque sí me alivia. Una vez que me pasé, dije, yo soy valiente, a mí démelo, tráigame, ¿cuál es el picante? Tráigamelo, 2 bocados le puedo dar a mi plato, eso nunca lo voy a olvidar. Si acaso me está escuchando Mario y los amigos que iban con nosotros en esa ocasión, a mí lo recordarán. me pasó en México. Entonces. Me recuerdo que me tomé como 3 o 4 lasis para ver si lograba que me aliviara el ardor. Y total, pero como yo me había hecho la muy sácale punta, diría María Dolores, aquí la muy pilas, pues dije, todavía seguí comiendo, llorando. Por supuesto que en cuanto yo llegué a mi apartamento a tomarme medio bote de Aloe Vera Gel de ELA para poder respirar tranquilamente. Vean cómo uno va aprendiendo en el camino y comparte el aprendizaje con ustedes, apreciables oyentes. ¿Te ibas a burlar de mí, George? No, es que me recordé de la frase que a cada rato recuerda a Carla Caballeros de la película aquella de donde sale Al Pacino sale de abogado del diablo, literalmente. Sí, es el nombre de la novela. Sí, y donde dice que
La vanidad es mi pecado favorito. Porque por eso seguiste comiendo. No fue por vanidad, realmente fue por irracional, porque yo había reconocido así mucha hoy, si metí la pata, por favor, llévese esto y tráigame otro. Y lo peor es que todavía, no me lo terminé porque ya me llené. Prepáremelo para llevar. Ya ni recuerdo qué hice con eso. Pero bueno, aquí lo importante, Jorge, es que tenemos el aloe vera gel de Ela para esos casos y realmente lo tenemos para cuidarnos y mantenernos bien y poder disfrutar de comida y bebida rica y tantas otras cosas más, poder dormir tranquilos. En fin, ¿qué más les puedo decir? Solo dónde lo pueden comprar. En el 49 50 34 14, repito, 49 50 34 14. Este es el WhatsApp de Ela, 49 50 34 14. Y bueno, vamos a ver si logramos ya llegar a las 50 veces compartido todo a pulmón. 48. No digo pues, esto es cardíaco. Gracias a Johanna Rosales, que compartió todo a pulmón, a Roberto Carlos Barragán Campos, también le quiero agradecer a Roberto C. Barragán. Me imagino que es el mismo, Roberto, gracias por compartirlo doblemente. Gloria Bocanegra, que también me cuenta que ya compartió, al igual que Ana María Villalobos Martínez, Mario Sarti Gutiérrez, Freud Kackler, para que luego no diga que lo ignoramos. Gracias, Freud, por compartir todo a pulmón. Pedro Pablo Vázquez me tiene una nota que vamos a leer más adelante, porque ahorita estoy agradeciendo a todos los que están compartiendo con nosotros y le voy a dar prioridad a ellos, como es el caso de esta nota que nos deja Roberto C. Barragán, que dice: así es, el exceso de poder es el problema. La libertad conlleva responsabilidad, el libertinaje es algo menos ético y sin responsabilidad. Bien, Roberto, vamos a coincidir. Gracias por compartir y gracias también a Carlos Durán que también me cuenta que ya compartió todo a pulmón, al igual que lo hizo Marvin Baquiax y Roberto García. En fin, qué maravilla. Marta Isabel Niños y Fuentes nos deja un comentario acerca del partido Semilla, que por cierto, qué ironía, porque ellos, su candidato presidencial, vicepresidencial, perdón, ni más ni menos, es un terrorista fiscal, porque eso es para Jonathan Mencos, la mejor forma de definirlo es eso, es como un terrorista fiscal con cara sonriente y bondadoso y que dice que va a hacer el terrorismo fiscal por el bien de la gente. Ok, sí, yo soy un hombre culto, me encantan los libros, bla, 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 y mire, casi como que el incorruptible Robespierre. Y sabe que nosotros vamos a progresar exprimiendo más a la gente con más impuestos. Esa es la propuesta de ellos. Qué ironía, que el que era el candidato a alcalde del partido que lo propone como candidato vicepresidencial en Antigua Guatemala, cuando él feliz iba a inscribirse, resulta que lo iban persiguiendo para llevárselo preso porque tenía problemas fiscales, precisamente. Entiendo yo, George, que por cierto hay que averiguar de qué se trata eso y que a mí me parece que es injusto que alguien se lo lleven preso por no pagar impuestos. Eso lo quiero dejar yo claro. O sea, no se lo llevaron al señor porque fuera un criminal, no que fuera un secuestrador, un asesino, extorsionador, ni nada, sino simple y sencillamente porque tiene problemas fiscales, que es muy cuestionable que se lo hayan llevado preso. Y yo ni lo conozco al señor. Pero la ironía, de nuevo, es que es contrario precisamente al discurso del partido que lo está proponiendo, George. ¿Cómo es que se llama este señor? Es un señor Arturo Pérez, creo yo. No sé cómo se llama. Pero ayer Luis Figueroa puso en tweet de que y no que estos eran señores que les gustaban los impuestos, pues entonces yo le puse, le gusta que gastarse los impuestos que pagan otros, no les gusta pagar impuestos a ellos. Luis Roldán también ya compartió, muchísimas gracias. Veamos quién más. Jorge Isaac Coyoy Álvarez también me cuenta que ya compartió, al igual que Ingrid, Judith
Castillo, que dice, además de eso nos desea una linda tarde. Muchísimas gracias, Ingrid Judith. Nuestro amigo Ramón Parellada dice, hola Marta Yolanda, ya está compartido, adelante con la defensa de la libertad. Muchísimas gracias, Ramón, y esperamos que hayas disfrutado de tu actividad deportiva de este fin de semana. Y pues bueno, gracias a los que nos saludan, nosotros agradecemos por supuesto ese aprecio, pero repito, le vamos a dar prioridad a los que han compartido, solo en este caso como es el Bank de Orellana, que también ya compartió, muchísimas gracias, ya la iba yo a saludar porque ella como es de las consentidas, porque es la abuelita de nuestro apreciado y admirado joven de los más jóvenes de Libertópolis, José Fernando Orellana Huera. Así que bienvenida, al igual que Cidia Pérez Barrios, que también me cuenta que ya compartió todo a pulmón. Y bueno, yo estoy segura de que ya ahorita ya debemos haber llegado a 75. ya hasta me cansé, solo 53. ¿Qué está pasando, amigos? Pero bueno, lo que vamos a hacer mientras, porque vamos a continuar con nuestro programa. Lo que queremos es compartir con ustedes en este segmento, porque un par de cosas vamos a mencionar de Venezuela, porque es uno de esos temas ineludibles, al igual que Nicaragua, antes de que regresemos a asuntos de índole nacional. Entonces, pienso que hoy nuestra mejor contribución a la información y el análisis y la reflexión que se debe hacer en lo que respecta a lo que están viviendo los venezolanos, la mejor contribución de nosotros es compartir con ustedes la nota radial de Carlos Alberto Montaner. Adelante. Libertópolis.com presenta a Carlos Alberto Montaner, una opinión importante acerca de las noticias más relevantes a nivel mundial. Queridos amigos, un apagón monstruoso liquidó la electricidad en casi toda Venezuela por varios días. Esto sucedió poco después de la batalla por la ayuda humanitaria que fue desgraciadamente impedida por Maduro. Como es lógico, eso les ha costado la vida a una buena cantidad de personas. A los bebés que estaban en incubadoras, a las personas mayores que utilizaban la diálisis por problemas de riñón, a quienes estaban en cirugía o a quienes no pudieron operarse a tiempo. Fueron muchos los muertos. Simultáneamente, quienes tenían alimentos o medicinas en las neveras se les han echado a perder. La insulina, por ejemplo, necesita refrigeración, que es una tragedia para los diabéticos. Mientras eso sucedía, el ingeniero Ángel Sequea de Corpoelec, como allá le llaman a la compañía que genera y distribuye electricidad en todo el país, fue estrangulado en la cárcel en la que había sido recluido por razones políticas. Como era uno de los jefes de Corpoelec en Guyana, donde se encontraba la represa del Guri, es muy probable que a los militares, tratando de averiguar si había sido un sabotaje, se les hubiera ido la mano en las torturas. No han dado una versión final, pero fue estrangulado durante un motín en la cárcel, supuestamente, aunque no hay ningún detenido, y como el gobierno ha perdido toda credibilidad, nadie responsablemente lo cree. Jorge Rodríguez, el Goebbels venezolano, acusó nada menos que a Marco Rubio, pero eso es ridículo. Juan Guaidó, presidente interino del país, reconocido como tal por la Asamblea Nacional, fue mucho más persuasivo. Se trató, dijo, de un incendio provocado por la vegetación copiosa que crecía en las líneas que distribuían la corriente. Los reglamentos de mantenimiento ordenan que no debe haber vegetación a 25 metros mínimos de las líneas, pero irresponsablemente no ponían ese cuidado. En definitiva, el robo, la improvisación, la falta de personal técnico calificado y la ausencia casi total de mantenimiento han provocado este desastre. En realidad, si hay que buscar una causa última, es el socialismo. Cuando Venezuela era una economía de mercado con respeto por la propiedad privada, el país tenía un sistema espléndido y generoso de generación y distribución de electricidad. El país le vendía electricidad a Brasil y a Colombia. Mi amigo Ricardo Zuluaga vivía muy orgulloso de Electricidad de Caracas, la empresa creada por su abuelo a fines del siglo XIX y continuada por él y por su padre. Invertían hasta el último centavo, reparaban, en definitiva la cuidaban con mucho esmero. En el 2008, Chávez estatizó la empresa y las unió a todas bajo el paraguas de una sola compañía a la que le llamó Corpoelec y puso a los militares al mando.
Los militares no sabían una palabra de qué es lo que había que hacer y por lo tanto se lo robaron todo, dejaron las previsiones y los cuidados y esta es la consecuencia. Hace muchos años, Milton Friedman advirtió que si un gobierno socialista se hiciera cargo del desierto de Sáhara, en 2 o 3 años estarían importando arena. Lo mismo que hoy sucede con la electricidad en Venezuela. Les habló Carlos Alberto Montaner. Libertópolis.com presentó a Carlos Alberto Montaner, una opinión importante acerca de las noticias más relevantes a nivel mundial. Gracias a Linda Perdomo, a Cidia Pérez Barrios, a Pedro Ulín, Carlos Humberto Miculash, también gracias a Ideas de Libertad, a Juan Diego, a Silvia Urizar, a Gloria Bocanegra, a Roberto, ya lo había agradecido, Luis Ayala, Gabo Valle, administrador del edificio Géminis 10, Freud Kackler, Marco Cruz, Luis Roldán, Alberto Flores Álvarez, Ingrid Judith, ya le había agradecido, al igual que a nuestro amigo Ramón, y a Emanuel Barrientos, a Karin Rademan, creo que también ya le había agradecido, pero le debo el agradecimiento por compartir también en Twitter. Muchísimas gracias a Karin, que se han unido a los liberhéroes que han compartido todo a pulmón. Y después de escuchar a Carlos Alberto, Jorge, pienso que pues va a estar totalmente de acuerdo con él nuestro oyente Pedro Ulín, que deja el siguiente mensaje. Dice: yo sé que ustedes no son ni conspiranoicos ni religiosos, pero pueden ver en el horizonte cómo el socialismo está tomando control y uno de los países que quieren derribar y ponerlo de rodillas es Estados Unidos. Una vez lo logren, tendrán el camino libre. Esto pasa de ser un socialismo corriente a algo más diabólico. Sí, yo no creo en las teorías de la conspiración, don Pedro. Lo que sí es que reconozco que existen las conspiraciones. O sea, una vez la conspiración, existen conspiraciones entre individuos concretos. El problema con las teorías de la conspiración es que inventan conspiraciones. Lo que hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad es un enfrentamiento por el ejercicio del poder. Y el poder, entre más poder tenga, entre mayor sea el poder, más va a atraer a las personas, particularmente a los peores representantes de una sociedad. Aunque por supuesto antes el poder era hereditario en la mayor parte de los lugares. Esto que yo estoy comentando es a raíz de los cambios de la ilustración, primero la escocesa y luego la francesa, la inglesa que comienza a finales del siglo XVII y luego la continental que se da en el siglo XVIII, que permite todos los cambios que van a dar origen a lo que es la revolución industrial y todo el bienestar que hoy tenemos y el capitalismo que va a surgir en el siglo XIX junto con el socialismo moderno, como lo conocemos hoy. El socialismo que ha sido, cada vez que las premisas, aunque no se llamara socialismo, pero cada vez que las premisas detrás del socialismo se pretendían implantar en una comunidad, esa comunidad tendía a desaparecer. Eso es una realidad. Pero pienso yo que la mayoría de la gente, como por ejemplo esta Alessandra Ocasio, religioso, hasta la iglesia de Jerusalén, ese fue su problema. Sí, lo cuenta ¿sabes en qué libro? En los últimos año y medio hemos estado conversando en los programas de Libertópolis acerca de Cisma Sangriento, que es una de las obras más recientes de don Paco Pérez de Antón. Pero una obra anterior de don Paco, que se titula El gato en la sacristía, una de las historias que cuenta es precisamente esa, y la nombra como una de las primeras comunidades comunistas, que si no hubiera sido por Pablo de Tarso, esa comunidad de que se supone que eran seguidores de Jesús, estaban ya a punto de desaparecer, hasta que llegó Pablo de Tarso y los va a rescatar. Esa historia la cuenta
repito, don Paco Pérez de Antón en El Gato en la sacristía. Pero al final... y la cuentan en la Biblia también, te cuento. Va. Mucho antes que don Paco. Bueno, pero yo sugiero que le hagan a don Paco. Y eso que sí he leído la Biblia hace algún par de décadas. Pero bueno, regresando otra vez al punto, George, y lo que decían Carlos Alberto y lo que dice nuestro oyente Pedro Ulín, es cierto, hay gente que cree que es engañada por aquellos que lo que les interesa es el ejercicio del poder, como es el caso de esta Alexandria Ocasio-Cortez, que esta famosa diputada o congresista, estadounidense demócrata que ya la cacharon que solo llegó al ejercicio del poder y se trasladó a vivir a un penthouse en Washington, algo que no le gustó mucho. Pero bueno, como está ahí hablando del financiamiento electoral oscuro, porque en Estados Unidos así lo llaman, también esto es una discusión que se ha llevado particularmente en redes, que nosotros pues obviamente enfocados en otros temas de Guatemala y de Latinoamérica no hemos mencionado, pero ha habido una discusión interesante acerca de ese financiamiento electoral oscuro por medio de think tanks y otras organizaciones para hacer lobbying, o sea, cabildeo en Estados Unidos. Pero bueno, en fin, hay mucho que discutir acerca de este tema del financiamiento electoral, sea en Guatemala o sea en Estados Unidos. Y que la raíz sigue siendo exactamente la misma. El poder, que era lo que yo quería llegar, que existe toda esa oscuridad detrás del financiamiento electoral, porque como ponía yo en mi artículo que se llama el del soborno, ¿no? A la gran, ya lo es, como no, ni mucho coco que le puse al pobrecito, yo creo que lo tengo que relanzar. Veamos este artículo que se titula El poder del soborno. Al final existe el interés de financiar a políticos que puedan llegar al ejercicio del poder, porque una vez en el poder van a poder privilegiar a aquellos que los financiaron, le hace venderles poder y darles gustos en sus reclamos. Entonces hay que entender que el origen del problema es precisamente ese poder. Pero bueno, el poder, George, nos llama a la pausa. Pero antes de irnos que ejerce el poder es Marito, la entonces, pausa. ¿No? Sí, Marito nos manda a la pausa. Pero antes de eso, yo les quiero recomendar a los oyentes Ficosa, que es el banco que nos facilita disfrutar de la vida con tarjetas de crédito que nos llevan a viajar sin complicaciones y ahorros en supermercados La Torres, gasolinera Shell y en tiendas Semaco con tarjetas Ficosa. Optimizan todo lo que la vida le pide. Y precisamente esta tarjeta que te da descuentos en el supermercado, me platicabas tú, Jorge, tú sí la tenés, ¿correcto? Sí, de hecho yo hago casi todas mis compras de supermercado ahí en La Torre por esa tarjeta, porque te da un 10% de descuento. Entonces básicamente todo el súper sale al 10%, todo lo que compra uno en el supermercado sale al 10% de descuento, así que yo sí se los recomiendo. Así que ya saben, qué maravilla, en fin. Anabela Domínguez dice, es la primera vez que escucho sin ir manejando al cole, así que a comentar y a compartir, me encanta escucharlos y los admiro, su fan desde hace muchísimos años. Muchísimas gracias, Anabela Domínguez, y qué bueno que tuviste la oportunidad hoy de conectarte y escribirnos y compartir, qué maravilla, al igual que Vladimir Baches, que también nos cuenta que ya compartió todo a pulmón. Carlos Humberto Miculash, que ya se lo había agradecido, que hice compartido, y buen provecho igual para ti, Carlos Humberto, buen provecho. Y en el caso de Twitter estoy en deuda con Antonio García, que desde muy temprano estaba ya compartiendo todo a pulmón. A Karin ya le había dado las gracias y aquí nos hace falta Verónica Ruiz, pero como no quiero dejar abandonados a nuestros oyentes de YouTube, también antes de irnos a la pausa voy a saludar a Walter García, a Roland Mitri y a Mario Aguilar. Ahora sí, vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Y bueno amigos, ya estamos
estamos de regreso en Todo Pulmón. Por cierto, que había olvidado comentarles que nuestro invitado en la conversación de Todo Pulmón es el constituyente, y digo, porque la vez pasada me corrigieron, ¿te recordás que dije el ex constituyente y no Marta Yolanda? Seré y moriré siendo constituyente, porque fui de los responsables de la constitución actual. Entonces no es que sean exconstituyentes, pero me pregunto, si hay por algún motivo una nueva constitución próximamente, entonces sí serían exconstituyentes, probablemente. Pero bueno, en fin, nuestro invitado hoy es el doctor Alfredo García Sicavisa para que hablemos de la ley electoral, que se supone que es parte de la Constitución, y los problemas en los cuales nos ha metido los cambios que fueron extrañamente pasados por el presidente del Congreso de la República en ese tiempo, en el año 2016, el hoy caído en desgracia ante Sandra Torres. Al menos eso es lo que dice el periódico, que es, me refiero a Mario Taracena. Que sí, definitivamente mostró que era una cabra loca, pero eficiente al pasar estas modificaciones que nos alejan de la legislación que necesitamos, o ley, si la quieren llamar así, pero por favor entendamos la diferencia, para que verdaderamente se puedan discutir ideas a partir de los partidos políticos en nuestra Guatemala. Pero, en fin, antes de que le demos la bienvenida al doctor Alfredo García Sicavisa, vamos con Jorge, que tiene una nota importante que compartir con ustedes. Adelante, George. Sí, solamente contarles del nuevo producto de Cescom. ¿Y qué es Cescom? Cescom es una empresa con soluciones tecnológicas, innovadoras y completas, y ahora están ofreciendo un nuevo producto que son los radios TX Pro, se llaman, que son radios que tienen alcance de cobertura nacional y de hecho incluso también regional, básicamente desde Colombia hasta Canadá, y que sirven para comunicarse principalmente para grupos de trabajadores de empresas, principalmente en áreas industriales y donde requieran equipos que aguanten el maltrato, porque son resistentes a golpes, al polvo, al agua, y funcionan básicamente para poder tener comunicación inmediata, principalmente en grupo, pero también así individualmente. Incluso hasta estos radios hasta se pueden comunicar con celulares en caso de que sea necesario, y la idea es básicamente tener comunicado a todas las personas en ambientes donde los otros medios de comunicación, léase los celulares y ese tipo, u otros radios así más sencillos, pues no funcionarían bien. Así que si usted tiene necesidades de comunicación que pueda satisfacer con estos radios, pues no lo piense más y puede ir al sitio de Cescom, que es SES, Cescom, SES.com.gt, o llamar al teléfono 2429-2400, repito, 2429-2400, y pregunte por los nuevos radios TX Pro de Cescom. Y bueno, amigos, regresando a los temas que tenemos para compartir con ustedes hoy, bueno, lo primero es que quiero agradecerle a Warren Orbo, que ya se unió a los liberhéroes que están compartiendo Todo a Pulmón. Muchísimas gracias, Warren, y les tengo unas noticias de esas, ya saben, que nos hacen que se nos encoja el corazón. Solo vamos 66 veces compartido, George. Nos hacen falta 9, Jorge, por favor, ponete a llorar. A llorar, no a reír, George. Yo lloro en silencio. ¡Eso! Hoy vino así romántico. ¿Qué fecha es hoy? 12 de marzo. No estás de aniversario, George. Pero bueno, amigos, en fin, nos hacen falta solo 9 liberhéroes para que por lo menos lleguemos a 75 veces compartido nuestro programa. Anímese ya, por favor, conéctese y comparta. Muchas gracias también a Josmano Castelges, que también ya compartió Todo a Pulmón. Y Pedro Ulín nos hace la siguiente pregunta. George dice: amigos, ¿están de acuerdo conmigo que Aldana, sin ser presidenta, ya nos dio la primera probadita de socialismo en Guatemala con el Acuerdo 99-2019? Y bueno, vaya, don Pedro, ahí está, porque yo no creo en las teorías de la conspiración, porque la que nos habían dicho a nosotros que había impuesto esta restricción
era Sandra Torres. Luego dijeron que era Iván Velázquez y ahora nos dice que es Tel Maldana. Yo al final pienso, Jorge, que... Y hasta hay rumores que es la misma magistrada. Puede ser. El punto es que al final lo que han mostrado los magistrados del Tribunal Supremo Electoral es una inclinación dictatorial. Y eso es realmente el 99-2019 para los que los oyentes que nos escucharon ayer, se refiere a el reglamento para las entrevistas, debates y qué más cosas, George. Foros, whatever. Cualquier cosa que yo ya desde ayer dije que no la voy a cumplir. Y si me está escuchando mi mamá, sorry, pero no la voy a cumplir. Y no se asuste, mamá, no me va a pasar absolutamente nada. ¿Y por qué? Porque mi mamá es una de nuestras fieles oyentes, como bien lo sabe Jorge. Y ayer por la noche estaba preocupada porque me escuchó conversar con Omar Barrios al final de Todo Pulmón, y cuando yo dije que yo no la voy a cumplir, y yo no la voy a cumplir, y lo hago es... Porque no se debe de cumplir. Porque no se debe de cumplir, es inconstitucional, es ilegal, es ilegítima. Y solo vamos a perder la libertad si dejamos que nos la quiten. Entonces debemos de ser dignos y decir no. Y yo, Marta Yolanda Díaz Durán, no lo voy a cumplir. Yo voy a invitar a aquellos que considero se puede conversar con ellos para intentar conocer algo de lo que proponen a los guatemaltecos, ya sea para la alcaldía, para la presidencia y particularmente lo que a nosotros más nos interesa, que es el Congreso de la República. Si aceptan la invitación, qué maravilla, porque vamos a conversar, ni siquiera va a ser entrevista, ahí está, ya sé, yo voy a decir, mire, ahí decía foros, entrevistas, esto no es entrevista, nosotros en Todo Pulmón conversamos con la gente, así que lo siento, no nos aplica. Pero bueno, a ver si en la revisión ahorita del reglamento no van a disponer a agregar también las conversaciones. Las conversaciones radiales deben de ser previamente solicitadas y autorizadas por el Tribunal Supremo Electoral. A ver, pero lo que yo quería decir, don Pedro Ulín, es que ese ímpetu dictatorial lo encontramos tanto en facciones de izquierda como facciones de derecha, porque como hemos explicado en varias ocasiones, al final tanto las izquierdas como las derechas lamentablemente se mueven dentro del mismo eje estatista e intervencionista, porque hay quienes van a preferir una dictadura de derecha, porque por lo menos en la dictadura de derecha el mercantilismo es light, es leve, pero hay mercantilismo, no hay libre mercado en todas las áreas, pero la gente puede progresar, hay más posibilidades dentro de una dictadura de derecha, el que haya creación de riqueza, que haya creación de fuentes de trabajo productivo. Entonces la gente olvida la otra parte importantísima, que es las elecciones que las personas hacemos en nuestra vida privada, que no tienen que afectarle absolutamente a nadie. Y olvidan que la libertad no es solo la libertad económica o una medio libertad económica, sino la libertad tiene que ver con el pleno ejercicio de mis derechos a vivir la vida que yo quiero, teniendo claro que la vida que yo quiero la voy a alcanzar utilizando, por supuesto, mi juicio propio de una forma objetiva, con visión de largo plazo e importantísimo, respetando los derechos a la vida, la libertad y la propiedad de los otros. Y eso es lo que nos asegura la convivencia pacífica. Y eso no lo encontramos tampoco en los conservadores de derecha. De nuevo, porque tienen la idea, como los he escuchado algunos, que es realmente de pararle a uno el cabello del susto, escuchar aquellos discursos propios de la Edad Media, en lo que respecta a la libertad que tienen las personas de decidir sobre su vida, y lo hemos escuchado ahora en Guatemala, que digo yo, ni loca yo voto por estos, nunca en la vida, porque son tan dictadores e intervencionistas como lo pueden ser los de la izquierda. El problema con la izquierda es mayor, no lo discuto,
O sea, es peor. Ahí está Venezuela como el ejemplo más reciente, tan reciente que está muriendo la gente por el socialismo. Pero, de nuevo, al final, el tema es que tienen el poder para imponer, ya sea imponer al final visiones y valores, imponer sus visiones, sus valores a los otros. Y es eso lo que debemos nosotros alejarnos. Por eso es que yo digo, como objetivista que soy, y que dentro de la filosofía, la filosofía tiene 5 ramas: la metafísica, la epistemología, la ética, la política y la estética. En la rama política yo me considero una liberal clásica, que algunos en Estados Unidos todavía los interpretan como los libertarios, y al final, pero yo prefiero identificarme políticamente hablando como liberal clásica, porque al final la idea del liberalismo está fuera de ese eje estatista e intervencionista al cual estoy haciendo yo referencia. Entonces, con las dictaduras hay que tener cuidado, y eso es lo que están mostrando los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, Jorge, que ese poder que les otorgó Mario Taracena con las reformas del año 2016, reformas que ayer alguien, no recuerdo quién me mencionaba, ¿por qué usted menciona a Todd Robinson? Vaya, es que lo menciono porque lo mencionó también Mario Taracena. Sería bueno, me imagino que tal vez no es alguien que no vive en Guatemala, pero sería bueno que fuera a buscar las famosas declaraciones de Mario Taracena cuando se le cuestionó, ya no me recuerdo qué modificaciones, dijo, mire usted, por favor, yo las instrucciones las recibo en inglés. Y era obvio la intervención de Todd Robinson en ese tiempo, ¿no? Vamos a ver, miren la diferencia, aunque algunos digan que Arriaga es un guango relevante, vean la diferencia entre Arriaga y Robinson, o sea, son literalmente, no quiero ofender a nadie, pero hay una diferencia entre el día y la noche, ¿no? Y que yo no quiero que esto se tome a mal, por favor, antes de que me vengan a acusar de discriminadora o cualquier otra cosa. Pero, en fin, el punto es ese, es una inclinación dictatorial que no debemos de aceptar, no debemos de olvidar, y debemos de recordar que no es solo cuestión que afecte a los que tenemos algún medio o intervenimos o actuamos en un medio de comunicación, conversamos en un medio de comunicación, ¿no? Esto nos afecta a todos, por eso todos debemos de compartir, todos debemos de esforzarnos y pues bueno, y debemos de montarnos en este macho. Yo no lo voy a cumplir y no lo voy a cumplir, le parezca a quien le parezca. Y ojalá que eso significara que más oyentes compartieran Todo Pulmón, porque todavía nos siguen aquí haciendo sufrir. Va 69 veces compartido Todo Pulmón, nos faltan 6. George, todo porque no te pusiste a llorar, pero bueno, en fin. No ocasiones. No, de plano. En fin, pero bueno, yo hoy uno de los temas que tenía, y aquí en mi ahora célebre librito que me acompaña a todos lados para que no se me olvide nada, tenía hasta arriba, a ver qué dice George: ley de reconciliación, perdón inmerecido, pero creo que ya no me va a dar tiempo de hablar de este tema porque se nos va el tiempo, pero sí, mañana se van a discutir en el Congreso de la República, entonces vamos a tener un poquito más de tiempo. Bien dicho, M&E, dice Aida, muchísimas gracias, Aida Reyes. Vamos a tener un poco más, espero yo, porque mañana es el patio de atrás y yo tengo el seminario de socialismo. Mañana no tenemos patio de atrás. ¿Por qué no va a haber patio de atrás? Solo patio de enfrente. Sí. Okay. ¿Y quién te va a acompañar en el patio de enfrente? Porque recordate que mañana me voy al seminario de socialismo. En esas estamos ya ahorita. Vino el doctor Alfredo García Sicabiza con todo y su sombrero distinguido. Qué bien, para que hablemos en unos minutos. Aquí me viene a decir Marta Yolanda, deje de andar hablando porque todavía falta la nota tecnológica, y aquí vine yo ya para hablar de la ley electoral y de partidos políticos. Eso es lo que os miro en su rostro, ¿o no, George? Sí, o sea, apúrese porque ya quiero estar en el micrófono. Ya quiero estar en el micrófono, pero bueno, Virginia, conversando, ¿no? Conversando, así, estas no son entrevistas, así que a nosotros no nos aplica el 99-2019. En Todo Pulmón solo hay conversaciones, pero bueno.
Bien, ¿verdad, doctor? Bueno, George, mañana hablamos entonces de eso, pero solo les quería mencionar. Es el tema de esta amnistía o el aclarar la amnistía, según como nos lo explicó Luis Pedro Álvarez en Contravía PM del martes pasado, que me parece importante. Y la otra que va a pasar ya a discutirse en el Pleno, Jorge, es la de dejar ya indefinida la vigencia del DPI. Esas pienso que son las dos discusiones que van a haber en el Congreso de la República mañana, que hay que darle seguimiento. Pero antes de que nos vayamos a la pausa, George tiene un anuncio importante para ustedes. Sí, solamente recordarles que si usted tiene cachivaches ahí en su casa o tiene papelería o mercadería en su oficina y que no tiene dónde tenerla o le están ocupando espacio y que usted lo podría utilizar en mejores usos, pues utiliza los servicios de Mr. Bodeguitas para almacenar temporalmente las cosas que usted no necesita tener todo el tiempo ahí en su vivienda o en su oficina. Ellos cuentan con vigilancia y control de acceso las 24 horas en todas sus ubicaciones. Tienen embajadas en Aguilar Batres, en la zona 18, en la zona 4, en la zona 13, en las Charcas, y ahora también una muy bonita que acaban de inaugurar allá en carretera El Salvador en el cruce a Mushbal. Y si usted quiere más información, pues la encuentra en mrbodeguitas.com o llamando al 2314 49 49. Repito, 2314 49 49. Dos cosas importantes antes de irnos a la pausa, y es que Virginia Taracena es la número 70 que comparte todo a pulmón. Nos faltan solo 5. Pónganse pilas durante la pausa. Y finalmente, George, que ya apareció Verónica Ruiz en Twitter. Saludos, Verónica, ya la extrañábamos. Vamos a una breve pausa y regresamos en unos minutos. Quédense con nosotros. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Tigo, el mejor internet y las mejores series. Presenta la noticia tecnológica. La noticia tecnológica. Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, pues, ¿de qué podíamos hablar que no sea el 30 aniversario de la web? La web. Hoy, 30 años, George. ¿sí? Tan poquito y... Todo lo que ha pasado en 30, increíble. Y tanto, ¿eh? Sí. Y en efecto, hoy precisamente fue un 12 de marzo, hace 30 años, en 1989, cuando Sir Tim Berners-Lee presentó su propuesta de el hipertexto y la World Wide Web, que sería después. Se empezó a popularizar varios años después, hay que hacer la salvedad, hasta por ahí por 1994-95. Pero la propuesta inicial fue hecha el 12 de marzo de 1989 por Sir Tim Berners-Lee. Él publicó ayer una carta relacionada con los 30 años de la web, Tim Berners-Lee, en donde es un poco pesimista. Yo tuve la oportunidad junto con María Dolores de entrevistarlo el año pasado que vino a Guatemala. Y sí, eso querías presumir, ¿verdad? Sí, eso era lo que quería presumir, sí. Hello. Y sí puedo decir tanto de su conferencia que dio como la entrevista que hicimos y lo que ha planteado lo está planteando desde el año pasado, que él ve con cierto pesimismo el futuro del World Wide Web. Yo no comparto completamente el pesimismo que él tiene, y creo que se van a encontrar soluciones, el mercado va a encontrar soluciones precisamente para los problemas que él ahorita está planteando, de que debería ser así que se juntan todas las personas y los gobiernos para atacar esos problemas. Creo que hay soluciones de mercado que van a funcionar, pero... Solo que te voy a contradecir, porque eso es como esperar que el Estado nos dé seguridad y justicia y salud y educación. El mercado también es solo una abstracción, George, el proceso. Las personas libremente utilizando su mente, los que son libres, es la libertad realmente, que es lo que permite que el mercado funcione. La libertad de los individuos, pero los cambios los hacemos los individuos. Y así como hay mucha gente nefasta viendo cómo le hace para vivir a costa de los demás, que es mucha gente, pero es la minoría. La mayoría está viendo cómo prosperar y cómo progresar. Y somos nosotros los que estamos precisamente en esa sintonía dentro del mercado, haciendo
intercambios libres quienes vamos a encontrar esas soluciones. ¿Qué te pareció, George? Me parece. ¿Te parece? Muy bien. Y en efecto, pues yo creo que de ahí van a provenir las soluciones, precisamente de los individuos que siempre andan buscando nuevas formas de hacer las cosas, o cómo hacer mejor las cosas, o cómo hacer más prácticas o más eficientes las cosas. Y pues eso lo vamos a ver en los próximos años del World Wide Web. Así que esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo y su nuevo servicio de Amazon Prime Video, que le da los primeros 3 meses de cortesía. Tigo, el mejor internet y las mejores series. Presentó la noticia tecnológica. Bueno, amigos, estamos ya de regreso en todo pulmón, y aquellos que nos están acompañando por medio de las redes sociales se darán cuenta que ya me acompaña el constituyente de 1985, ya vieron que no les dije ex constituyente. Constituyente de 1985, el doctor Alfredo García Sicavisa, con quien vamos a comentar acerca de varios temas. En teoría yo pensaba que íbamos a hablar, y vamos a hablar del tema de la ley de la legislación electorera y de pandillas politiqueras, que además de eso se supone que tiene carácter constitucional, las modificaciones de 2016 y por supuesto del 99-2019, que es este acuerdo cuestionado por la mayoría en Guatemala, que es obviamente un claro espíritu dictatorial de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que parece que les gusta todo ese poder que les otorgó Mario Taracena con las reformas de 2016, o no sé si podemos decir que es, digo, a partir de las declaraciones de la magistrada María Eugenia Mijangos, porque yo antes pensé, pobrecitos, ¿cómo le van a hacer los magistrados? Pero parece que están disfrutando de su papel de dictadores. Sin embargo, antes de eso, como nos escuchó mencionar el doctor García Sicavisa, el tema de la ley de reconciliación, como se le ha llamado a estas modificaciones que van a pasar mañana, porque esa es la información que tenemos, mañana en tercera lectura va a pasar en el Congreso de la República, que nos dijo, hablemos de eso. Así claro, que comencemos por eso. Supuesto. Bueno, mejor comencemos dándole la bienvenida. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Siempre un gusto estar en este espacio de libertad y de aclaramiento de ideas. Muy bien, doctor. Entonces comencemos aclarando el tema de esta ley de reconciliación nacional que ha provocado en ciertos grupos en particular una ansiedad y que los ha llevado a protestas, a manifestaciones, a hacer contactos en el exterior, en fin, en lo que respecta a lo que se busca hacer en el Congreso de la República. Pero bueno, usted como constituyente, cuéntenos de qué tratan estas modificaciones y qué relación tienen con la ley de 1986. En 1996, conjuntamente con los ilegales acuerdos de paz que dieron fin al enfrentamiento armado interno, se promulgó por parte del Congreso una ley de reconciliación nacional. La idea... Perdón, era 96. 96. Y yo dije 86. Sí. Porque usted dijo 86 cuando estábamos en la pausa. Fue lapsus doble. Y pedimos disculpas a los radioescuchas y a los televidentes. Nos disculpamos con los oyentes. Exactamente. La ley de reconciliación nacional pasó en el 96 como un adendo a los acuerdos de paz. La idea era lograr una plena reconciliación nacional, y esa fue una ley de amnistía. Sin embargo, en el pleno del Congreso metieron un gato, y el gato fue que había 3 delitos para los cuales no había amnistía. Uno de ellos, el genocidio, el cual estaba perfectamente en ley, porque el genocidio está incluido en una Convención Internacional de Derechos Humanos firmada por Guatemala en 1968. Los otros 2 delitos, tortura y desaparición forzada, no existían en el Código Penal guatemalteco. Parte de los derechos humanos fundamentales
que están plasmados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y en la Convención Interamericana de Derechos Humanos de 1969 es la no aplicación retroactiva de la ley, excepto cuando favorece al reo. Y también la que no se puede aplicar un delito si no existe una ley previa que lo condene. Esto nos parece muy sensato, porque protege los derechos fundamentales del hombre, los derechos humanos, los derechos individuales de todos los seres humanos que nos permite nuestra libertad. Entonces, los tribunales guatemaltecos han aplicado retroactivamente ambos delitos y luego se inventaron el delito de genocidio, que en Guatemala no ocurrió. En Guatemala hubo masacres, hubo asesinatos, hubo actos terroristas cometidos por los dos lados, pero la persecución ha sido muy selectiva. Lo que se trata ahora es de completar... Pero no hubo genocidio. No la hubo... definición de genocidio, a mí también me queda claro. Que en Guatemala La definición de genocidio es cuando existe la intencionalidad de exterminar a un grupo étnico, religioso, político o de cualquier otra índole, pero existe la intencionalidad. ¿Se probó genocidio en la Alemania hitleriana? Sí, se probó. El genocidio en la Alemania hitleriana se probó con documentos que decían: por ahora la orden es eliminar a todos los que pertenecen a este y este grupo. Captúrenlos, los mandan a campos de concentración y los meten a las cámaras de gas y creman los cadáveres. Perfecto, señor Führer. Y así se hizo. Aquí en Guatemala no existió tal orden. El conflicto armado interno fue un enfrentamiento entre fuerzas irregulares que querían derrocar al gobierno e instaurar un gobierno comunista, y las fuerzas del orden, que en esa época eran la Policía Nacional y el Ejército. ¿Hubo excesos de ambos lados? Sí, hubo excesos de ambos lados. Ahorita hay 73 miembros de las fuerzas de seguridad presos y un guerrillero terrorista. Es más, los jefes de este guerrillero terrorista se acogieron a la amnistía y fueron amnistiados. Entonces, lo que tenemos es que igualar el campo de juego, decir: hasta aquí, ya no se van a pagar más resarcimientos, quedémonos en 2.829 millones de quetzales, con lo cual se podrían construir 2 hospitales Roosevelt completitos, y luego sigamos adelante y perdonémonos. Algo así como lo que pasó en Sudáfrica en tiempo de Mandela, que él salió de la cárcel, firmó un convenio con el gobierno de mayoría blanca que tenía un régimen racista, y lo que hubo fue una comisión de la verdad, enfrentamiento de víctimas y victimarios, y de ahí en adelante lo que se hizo fue seguir en paz en la Sudáfrica, gracias a Nelson Mandela, quien merecidamente tuvo la capacidad de perdonar y por eso merecidamente obtuvo el Premio Nobel de la Paz. El tema aquí, que también lo conversábamos durante la pausa, doctor, importante y que hay que entender, le guste a quien le guste, es que lamentablemente detrás de esta búsqueda de justicia, que yo lo entiendo, hace una semana precisamente conversaba con Luis Pedro Álvarez acerca de las modificaciones que quieren aprobar bajo el nombre de esta ley de reconciliación, que él decía: al final una amnistía es un perdón inmerecido, pero es hasta este momento la única forma que se ha logrado para que empiecen a sanar las heridas dentro de una sociedad y que les permitan avanzar, como menciona el caso de Mandela, y poder las nuevas generaciones, las que no estuvimos involucradas o que éramos muy pequeños durante el tiempo de este enfrentamiento, se pueda ir superando
en lugar de lo que ha sucedido. Yo considero que hay muchos hoy jóvenes entre 18 y 25 años que han sido envenenados con ideas falsas acerca de lo que sucedió durante el conflicto armado. Yo por eso es que recomiendo que lean el Guatemala, la historia silenciada, es en el volumen 2, donde aborda el tema del conflicto armado el profesor Carlos Sabino, para conocer con hechos qué fue lo que sucedió en ese periodo de la historia de nuestro país. Aunque lo ideal es leer, yo recomiendo leer la obra completa, que son 2 volúmenes, Guatemala, la historia silenciada, y entender esa, como bien explicó usted, esa guerra cuyo objetivo era llegar al ejercicio del poder. Unos llegar al ejercicio del poder y otros conservar ese poder. Pero como yo he comentado en muchas ocasiones, al final, los que en lugar de intentar cambiar las reglas por medio del juego político, optaron por convertirse en delincuentes y criminales para imponer una visión, son a los que mejor los han tratado, porque como bien dice usted, para ellos el perdón inmerecido sí fue reconocido. Pero en el caso de los militares, que militarmente ganaron la guerra, ese perdón inmerecido no ha sido aceptado. Para mí es difícil entender todo este concepto en el sentido de que considero que debe haber justicia y que efectivamente hay gente inocente que no fue parte del conflicto, que llora los abusos que de ambas partes hayan cometido algunos de los miembros de las 2 facciones que se enfrentaron durante este conflicto armado. Pero la ironía es que esas personas siguen siendo olvidadas y nunca se les va a hacer justicia, porque hoy la justicia que ha habido es realmente una falsa justicia. Detrás de todo esto, lo que podemos ver de una forma objetiva, sin involucrarnos emocionalmente, sino observar lo que está pasando, es que lo que hay es una agenda de dinero al final, para muchos que viven de ese discurso de la búsqueda del resarcimiento, y eso es efectivamente lo que buscan. La mayoría, lo que han buscado es dinero, que se les dé dinero por la supuesta desaparición de sus seres queridos, o de la desaparición real de sus seres queridos, o algunos que hasta inventan desapariciones o violaciones para ser compensados, no solo ellos, sino aquellos grupos que los han apoyado en este proceso. Entonces, yo sé que lo que estoy diciendo es políticamente incorrecto para ambos bandos, porque de nuevo, a mí me parece tremendo que las violaciones, los asesinatos, los secuestros, el reclutamiento forzoso que hayan hecho de ambos bandos vaya a quedar sin consecuencias al menos conocidas del resto. Pero entiendo que al final, el peor, después de ¿cuántos? 30 años terminado el conflicto, porque el conflicto lo ganó el ejército a mediados de los 80s. O sea, se firma esta ilegal paz hasta el 96, pero el conflicto lo ganan el ejército a mediados de los años 80. Todo esto lo encuentran en los libros Guatemala, la historia silenciada de Carlos Sabino. Pero el punto es que 30 años después de eso, o 40 años después de los abusos que dicen que se cometieron, que haya una evidencia real para encontrar a los responsables y todavía están vivos, es difícil. Y lo que lamentablemente, los que quisiéramos que hubiera justicia, pero reconocemos que eso ya es algo imposible. Hoy, lo que vemos es que los que no han sido condenados, que por cierto hasta ahorita no hay ninguna condena, ¿cómo es que se dice? No hay ninguna condena, entiendo yo, que sea definitiva. Porque ya las hay. Ya hay condenas definitivas. Ya hay condenas definitivas que ya llegaron hasta la Corte de Constitucionalidad. Que ya son sentencias firmes.
que bueno, según Luis Pedro Álvarez, precisamente hace una semana preguntaba, él lo que afirmaba era eso, que hasta este momento no hay ninguna sentencia firme, porque todavía quedan otras instancias. Todavía quedan instancias y depende. El problema que veo yo... O sea, una sentencia firme es hasta que llega hasta el último tribunal. Hasta que llega al último tribunal. Y según no lo que nosotros sabemos, recursos, hasta el último tribunal no ha llegado ninguna. Si no ponen recursos ante la CC, ya hay sentencias firmes que ya terminaron todo el proceso hasta la Corte Suprema de Justicia. Uno de los problemas que veo... Pero bueno, el punto es que todavía tienen una instancia a que recurrir, que es la Corte de Constitucionalidad. Entonces, hasta que los magistrados de la Corte Constitucionalidad, los actuales o los siguientes, a lo mejor están esperando a una próxima Corte de Constitucionalidad para poder interponer, yo qué sé, amparos. El punto es que va a haber una sentencia firme y definitiva hasta que haya un dictamen de la Corte de Constitucionalidad. Y no sé si usted sabe de algún caso, por favor, porque con por lo menos hace una semana con Luis Pedro no dimos con ninguno, o a lo mejor a los oyentes lo conocen y yo estoy equivocada. Pero el punto es, a lo que yo quería llegar, es que esas sentencias firmes, las evidencias objetivas y las evidencias científicas que se han presentado, por lo menos lo que yo conozco, aunque ya hayan sido sentenciados por jueces de primera instancia y alguno tal vez hasta la Corte Suprema de Justicia, el punto es que yo, con la información que tengo, es que no es, sigue habiendo una duda razonable acerca de que los condenados sean los culpables de esos crímenes que se les acusa. El ejemplo, hay ejemplos de sentencias que lo que evidencian es que lo que se está peleando es aquella guerra que ellos perdieron. Ellos querían que en Guatemala se instalara una dictadura socialista, comunista. Ellos perdieron esa batalla y ahora están peleando la guerra por otros medios. Y eso es un serio problema, porque lo que hacemos es la continuación del conflicto más que alcanzar la reconciliación nacional. Y realmente lo que debemos de hacer es un punto y final a todos los procesos, excepto aquellos si en realidad se comprobara algún caso de genocidio, pero deberíamos hacer punto y final a todos los procesos, así como se le dio punto y final a algunos de los comandantes de la guerrilla que pidieron su amnistía. Se les otorgó su amnistía por los delitos cometidos, algunos de ellos crímenes de lesa humanidad, y luego ellos continuaron con su vida. Y esa es la idea de lograr una reconciliación nacional, continuar con su vida. Eso es lo importante. Tenemos que hacer una breve pausa, pero cuando regresemos le voy a compartir las preguntas y comentarios que nos han dejado los oyentes. Y los que tengan también alguna duda, algún comentario, alguna pregunta que hacer, por favor aprovechen la pausa para que en el siguiente segmento podamos conversar sobre estas y que nuestro invitado hoy, el doctor García Sicavisa, las pueda responder. Ya regresamos. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Y bueno, amigos, voy rápidamente a compartir con ustedes las preguntas que nos han dejado los oyentes que se han comunicado con nosotros. Vamos en Twitter, recuerden, me pueden escribir a @MYDDA, repito, @MYDDA, y enviarme sus preguntas en lo que respecta al tema de la ley de reconciliación nacional, porque no creo que nos vaya a quedar tiempo de tratar el de la ley electoral y de partidos políticos, pero eso nos dará la excusa para invitar próximamente de nuevo al doctor García Sicavisa, porque al final será un tema en particular importante a raíz de que comience ya formalmente la campaña electoral el próximo
el próximo 18 de marzo. Y el doctor estaba de señalarme aquí a Jime García, que me imagino que es familiar suya. De New Jersey, exalumna suya también. ¡Ay, qué bueno! Desde New Jersey, es Es periodista, ¿sí? Graduada de la EPRI. Qué bien, Jimena. Bienvenida. Y también está acompañándonos Julio vamos a ver, Julio Campos, Giancarlos Tucán, Aida Reyes, Jimena, Osman Cuters, que nos está escuchando desde Los Ángeles. A ver, preguntas, por favor. La primera, Julio Campos dice, ¿puede pasar amnistía en Venezuela? Pues bueno, eso es lo que les ofreció Juan Guaidó a Nicolás Maduro y a su gente. Es el mal menor, es el mismo caso que aquí. En Venezuela podría haber una invasión militar, se unen las potencias regionales, matan miles de personas, sacan al régimen o les ofrecen una amnistía para que vayan a disfrutar sus millones a Cuba o a Irán, y de esa manera se evita un derramamiento inútil de sangre para mantener un sistema que de todas maneras no funciona y ha traído la desgracia y el empobrecimiento de la población venezolana. Y ya se los ofrecieron, pero no la aceptaron. La respuesta de los narcomilitares venezolanos fue clara: sobre nuestros cadáveres. Y eso fue el término que utilizaron, sobre nuestros cadáveres. Entonces, pues, pero sí, pues no solo se puede, sino que se las ofrecieron, pero no la aceptaron. Y es el mal menor, con sí. todo, y que es una pena que no se pueda aplicar la justicia en estos casos, es el mal menor que evita muchísimos más daños a la sociedad. Giancarlo Tucán dice, Israel por eso ha avanzado, dejaron atrás todos y pensaron hacia adelante. De acuerdo. Aida Reyes dice, qué casualidad que tengan supuestas pruebas de crímenes de hace más de 30 años y de las extorsiones y asesinatos que ocurren a diarios hay pocos resultados. Por lo mismo, porque el negocio de los resarcimientos es muy poderoso y los querellantes adhesivos reúnen pruebas, entre comillas, que muchas veces no servirían en ningún otro juzgado que no fueran los de Guatemala. Y bueno, estamos ya terminando, veamos si tenemos algún comentario más. Mario Aguilar dice, necesitamos voto inteligente y solo se logra con debates y planes de gobierno coherentes y realizables. Y agrega, el Tribunal Supremo Electoral está fuera de control, es increíble. Samuel Álvarez nos manda saludos y Mario Aguilar agrega, aquí no hubo genocidio, pero jueces como Jazmín Barrios, que son totalmente parciales ideológicamente, no pueden ser imparciales. Lo increíble es, por ejemplo, la señora Jazmín Barrios celebró la sentencia de genocidio con las personas con la parte acusadora. Y luego se reunía con personajes, durante el juicio se reunía con personajes de ONGs extranjeras que estaban empujando este juicio. En un sistema de justicia que está así de corrompido, es imposible buscar la justicia transicional. Y creo yo que la amnistía es un mal menor porque permite que miremos hacia adelante. Este es un país que tiene muchísimo y ante todo que cuenta con su gente que libremente y por su propia voluntad sigue para adelante. Bueno, doctor, estamos ya al final de Todo Pulmón, nos queda un minuto, es suyo aunque parece que esta última frase suya cierra lo que hemos conversado, pero a lo mejor todavía puede utilizar ese minuto para algo más. Creo yo que lo que debemos de hacer los chapines es agradecer que tenemos una tierra tan llena de riquezas y que tenemos una población tan creativa, y lo que tenemos que hacer es trabajar todos, que nos dejen trabajar en libertad, que nos dejen producir, que nos dejen comerciar, y luego el saber que con eso vamos a prosperar. El problema más grande de Guatemala, de acuerdo a todas las encuestas de opinión que yo he visto últimamente, por muy falsas que puedan ser, el problema es economía y empleo. Demos las condiciones para que la economía libremente pueda desarrollarse en este país y que vivamos muy contentos.
Gracias, doctor, por habernos acompañado y quedamos pendientes para la semana entrante con la ley electoral y de partidos políticos y a ver si para esa fecha ya finalmente derogaron el acuerdo 99-2019 que es obviamente inconstitucional. No solo inconstitucional, sino constituye delito penal. Los magistrados deben estar sobre aviso porque violaron 3 artículos del Código Penal. Excedieron en sus funciones. Aparte de eso, violentaron la Constitución y hay un delito que es violación a la Constitución. Y también, como publicaron dicho acuerdo y luego lo retiraron, violaron la Ley de Información Pública. O sea que ahí hay 3 delitos que cometieron y son solidariamente responsables los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Gracias, doctor, por de todas formas ese comentario final me parece muy bueno. Tenemos un par de mensajes más de nuestros oyentes. Los voy a leer para terminar. Dina de Rivas dice, trabajar en libertad con seguridad y dejar atrás los odios y divisiones. José Calderón dice, que se les diga que el gobierno utilizará todos los recursos para garantizarles justicia, pero que jamás desembolsará ni un solo centavo y aceptarán la ley de amnistía. Es más, el artículo 155 de la Constitución prohíbe los pagos por daños sufridos durante enfrentamientos armados. Hasta eso han hecho, hasta violentar la Constitución con los resarcimientos. Ahora sí, doctor, ha sido un gusto de nuevo compartir con usted y esperamos hacerlo nuevamente la semana entrante para ya tratar con un poco más de detalle todos los problemas que ha generado la ley electoral y de partidos políticos y en particular las modificaciones que hizo Mario Taracena en el año 2016. Pero bueno, por hoy, apreciables oyentes, hemos terminado. Antes de despedirme, les quiero recordar que ya tenemos nuestros podcasts, mejor dicho, ya los tenemos desde hace ratos, pero los estamos moviendo para que todos aquellos que nos están acompañando desde Estados Unidos, y ya vimos que son un montón, por favor, nos ayuden a darle play 5 estrellas, primero que todo, a los podcasts de Libertópolis, e invitar a nuestros compatriotas, ya sea en el interior de nuestro país, o sea, todos aquellos que viven fuera de la capital, y en Estados Unidos en particular, porque tenemos el objetivo de llegar, que yo quisiera llegar por lo menos al 10% de los 3 millones de guatemaltecos que se estima viven en Estados Unidos, pero con que logremos llegar al menos al 5% con el apoyo de ustedes, imaginen todo lo que podríamos cambiar en nuestra Guatemala, aunque ustedes se encuentren en Estados Unidos. Pero bueno, en fin, esos son los podcasts de Libertópolis. Busca Libercasts con ese al final. Libercasts con ese al final. Ha sido un gusto acompañarlos y recuerden que a las 6 de la tarde voy a estar de nuevo con ustedes en compañía de Gloria Álvarez, con la cual pues parece que ya hay quienes hasta están abriendo cuentas para recaudar fondos en nombre de ella en lo que respecta a su campaña política. Eso quiere decir que va a estar buenísimo contra Vía PM, no se lo vayan a perder. De nuevo voy a conversar con Gloria sobre esta audacia de ella de publicar un video según el cual va a ser candidata presidencial, o qué haría si ella fuera, qué es lo que ofrecería si fuera candidata presidencial, y bueno, y todo lo que ha sucedido a raíz de que se viralizó el video de Gloria. Pero por hoy, por este momento específico, amigos, no me queda nada más que desearles buen provecho y recordarles que una sola vida tienen, así que por favor, sean felices, muy pero muy felices. Libertópolis presentó a Marta Yolanda Díaz Durán y Jorge Jacobs en Todo a Pulmón.